días, hermanos. Sean todos bienvenidos. Es un momento especial de alabanza y adoración. Y para recordar que un día nació Jesucristo, que vino a salvar a este mundo. Y les pido que se pongan de pie y vamos a leer un versículo de Mateo capítulo 1, del 18 al 25. Vamos a leer alternadamente. Ahí está en la pantalla por si para que puedan. Voy a leer el versículo 18, ustedes el 19 y juntos terminamos en el 25. La palabra de Dios dice: el nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. María, su madre, estaba prometida en matrimonio a José, pero antes de convivir con él quedó embarazada por la acción del Espíritu Santo. Y cuando dé a luz a su hijo, tú le pondrás por nombre Jesús. Por él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Así estando de pie y vamos a cantar, hermanos. Vamos a cantar, hermanos, este himno que se llama Suenen dulces himnos. Cantemos con alegría y de corazón, recordando el nacimiento del Señor Jesús hoy. Ese concierto universal, desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria en Belén sea nuestro cántico también.
buenos días. Vamos a alabar a nuestro Dios con una lectura. Vamos todos a leer el capítulo 1 de Lucas. No está en la pantalla, así es que busquemos en nuestras Biblias. Lucas, capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, hermanos. Vamos a esperar que lo encuentren la mayoría de los hermanos. Ok, vamos a leer todo el capítulo despacio para ir entendiéndolo. Dice la palabra de nuestro Dios: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que han cumplido entre nosotros, tal y como nos los transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. En tiempo de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obediencia a todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchado tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero, ¿cómo no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo? Te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y le extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María.
El ángel se acercó a ella y le dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, pues que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decía que era estéril ya estaba en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. A los pocos días, María emprendió viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el hijo que darás a luz. Pero, ¿cómo es esto, que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Señor ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró misericordia a Abraham y a sus descendientes para siempre. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses, y luego regresó a su casa. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia, y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió: su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor, y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador de la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres de temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para lo que sirviéramos con santidad y justicia, viendo todos nuestros días. Y tú, hijo mío,
Serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Amén. Continuamos alabando a nuestro Dios con otro canto. Amén. Vamos a seguir cantando, hermanos, este villancico que se llama Se oye un son en alta esfera. Les pido, hermanos, que abran sus Biblias nuevamente en Lucas capítulo 2. Vamos a leer alternadamente. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo, y juntos terminamos en el capítulo 52. Lucas capítulo 2. ¿No todo? Nada, vamos a leer la parte del 1 al 7. ¿Todos juntos? Perdón, disculpe. Vamos a leer todos juntos, hermanos. ¿Ya todo lo tienen, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí y se cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito,
Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la paz. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dieron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuando los oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que había visto y oído, pues todo lo sucedió tal como les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días y llamaron Jesús, nombre del ángel le había puesto antes de que se fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin que ver al Cristo del Señor. Volviendo del Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, porque has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que de día y de noche adoraban a Dios. Llegado en el mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que le esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que le exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua.
Cuando cumplió 12 años, fue allá según era la costumbre. Terminaba la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba en el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. «Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?», le dijo su madre. «Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me aman? No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre», pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Le voy a pedir a mi hermana Berta si puede orar para la predicación. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te alabamos, te exaltamos, Señor, porque nos das el privilegio, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor. En este momento, Señor, ponemos a tu Hijo en tus manos, Padre, para que tú, Señor, lo guíes, Señor, en explicar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque has puesto, Señor, el deseo en nuestros corazones de estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, sean bienvenidos todos. Qué buenos que ya están todos juntos aquí reunidos para seguir alabando a nuestro Dios. Y hoy nos reunimos por motivo de la Navidad. Aunque ya pasó, fue ayer, pero seguimos celebrando que un día nuestro Señor Jesucristo nació, vino y habitó entre los hombres. Y vino con un propósito para salvar a todos los seres humanos que creyeran en Él. ¿Sí? Y hoy en esta mañana vamos a ver algo muy especial que Dios ha puesto en mi corazón, en el cual Dios ha estado hablando a través de su palabra, a través de las circunstancias y a través de todas las actividades que hemos visto durante estos días. Pero recordemos que la semana pasada hablamos acerca de 5 razones por la cual en el tiempo apropiado Dios se hizo hombre, en el cual Dios se hizo hombre. La semana pasada habíamos visto 5 razones por las cuales Dios en el tiempo apropiado se hizo hombre. Recordemos que vimos algunas cosillas en el cual, ¿por qué es el tiempo apropiado? Porque ya el ser humano había agotado todo su razonamiento para poder encontrar lo que fundamenta el universo por la conducta del ser humano, y todos los filósofos habían buscado a través de la razón, cosas así, pero sin embargo en ese tiempo, cuando ya el ser humano no encontraba algo o pensaba que Dios era un motor inmóvil que no se involucraba con la humanidad, en ese tiempo nació Jesús. Entonces, por esas 5 razones Dios se hizo hombre para traer vida a la humanidad. También Dios se hizo hombre para traer su luz a los corazones, pero también vimos que se hizo hombre para traer o para regenerar a los que creen en Él, y también para habitar entre los seres humanos. Así es que recordemos un poquito que la Navidad es el recordatorio de un gran acontecimiento de cuando el Verbo de Dios se hizo hombre, y en esas épocas son muy comunes los cánticos que se le conocen como villancicos.
Pero hoy vamos a reflexionar acerca de un canto o una profecía en el cual ya la leímos, pero también la vamos a volver a leer para que lo recordemos. Está en Lucas 1, 67 al 79. ¿Sí puedes poner la otra? Porque se movió la letra. Sí, en Lucas, como lo acabamos de leer, yo supongo que lo tienen en su Biblia y lo vamos a leer. Lucas es el capítulo 1, solamente los versículos 67 al 79. El siguiente es. Ok, ahí está. Muy bien. Entonces vamos a leerlo, ahí lo tienen en la pantalla para que podamos ver este cántico de Zacarías en el cual vamos a estar reflexionando en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Entonces, si me ayudan a leerlo todos juntos, 1, 2, 3. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que les sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Muy bien, como acabamos de leer, este extracto de la palabra de Dios es un canto o también es una profecía en el cual lo dijo Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, después de que fue anunciado el nacimiento de Juan, luego el nacimiento de Jesús y después ahora está naciendo Juan el Bautista. Y entonces recordemos, él quedó mudo y porque no creyó luego en lo que había dicho el ángel Gabriel. Pero ahora, como se ha cumplido lo que dijo el ángel Gabriel, ahora él ya puede hablar. Y lo primero que hace es cantar, alabar, exaltar el nombre de Dios, porque se está cumpliendo las promesas que Él ha hecho. Entonces, este cántico nace a raíz del anuncio del nacimiento de Jesús y el nacimiento de Juan el Bautista, ¿sí? Recordemos más adelante va a nacer Jesús, después recordemos que son 6 meses lo que le lleva Juan el Bautista a Jesús. Y entonces nace este canto. Entonces, como leímos también anteriormente, los 2 capítulos de Lucas narran el acontecimiento del nacimiento de Jesús. ¿Cómo es que fue con la historia? ¿Cómo es que el ángel de Dios, el ángel Gabriel, vino a anunciar que la profecía del Antiguo Testamento ya se iba a cumplir? Pero quiero centrarme en este cántico, que también es una profecía que fue pronunciado bajo la dirección del Espíritu Santo. Como podemos ver en el versículo 67, dice, entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. El autor Lucas hace esta especificación cuando dice, es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, al igual como vimos anteriormente, el cántico de María y el cántico de Elizabeth, ¿sí? Entonces ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, se alegraban en su corazón porque la promesa que Dios había hecho a través de los profetas, a través de todos los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento, ahora se estaba cumpliendo. Y también esta misma inspiración del Espíritu Santo es que dio a todos los profetas del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ver
paso a paso lo que está diciendo este canto alegre de Zacarías, que también es una profecía, porque es una proclamación de la verdad, de un mensaje de Dios a su pueblo. Y entonces podemos decir que este cántico es un mensaje también para nosotros como pueblo de Dios. Por eso observamos en este cántico tres motivos de la alabanza a Dios que nos va a ayudar a poder agradecer a Dios y exaltar su nombre por tan grande bendición que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Y hoy recordamos ese nacimiento que hace más de 2000 años sucedió y que ahora Él está sentado a la diestra del Padre y que el Espíritu Santo es el que vive entre nosotros. Así es que vamos a ver el primer motivo de alabanza. El primer motivo de alabanza que yo encontré en este cántico especial es que la alabanza por la provisión de la salvación en cumplimiento a las Escrituras. Zacarías hace esa exclamación, esa alabanza, que es una provisión de parte de Dios para salvar a las personas, para salvar a su pueblo. Pero todo esto tiene origen por el cumplimiento de sus promesas que ya había hecho desde la antigüedad, desde el Génesis, desde Abraham, desde los profetas, desde los reyes, en este caso David, desde todos los profetas del Antiguo Testamento. Zacarías está recordando y está alabando por la provisión de la salvación en cumplimiento a las Escrituras. Y dice el versículo 68, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas. Como podemos ver en este versículo 68 al 70, Zacarías comienza alabando a Dios. Alaba al Dios de Israel, alaba al Señor de la creación, alaba al Dios del pacto por su preocupación, por la preocupación que tiene por su pueblo, por la preocupación que tiene por liberar a su pueblo de la opresión del pecado, del enemigo que todos nosotros conocemos, que es el enemigo de Dios por Satanás. Pero en este caso está alabando a Dios porque ya viene, se acerca la salvación, que es el cumplimiento de las Escrituras. Entonces el motivo de su alabanza es por la redención que Dios el Señor ha decidido realizar. Pero esta redención no es una redención política, no es una liberación recordemos que estaban subyugados por los romanos, por el imperio romano. Entonces Israel era como una colonia romana, pero Jesús no venía a liberarlos de la opresión del imperio romano, ni tampoco venía a liberarlos de algo político, sino era mucho más allá de lo que pudiéramos imaginar. Jesús venía a liberarnos espiritualmente de las garras del enemigo, de las garras del pecado, de las garras que nos tiene cautivos, en el cual Santiago dice que de nuestro corazón salen todas las cosas malas, perversas. Pero recordemos que desde Caín entró el asesinato, pero desde antes, Adán y Eva, entró el pecado y se corrompió la humanidad. Y Jesús venía a hacer algo mucho más profundo que venir a liberar al pueblo de Israel o a su pueblo del yugo del imperio romano o el yugo de cualquier sistema político. Entonces, esta redención es una redención espiritual. Nos dice que esta redención vendría de la casa de David, su siervo, cumpliendo así sus promesas hechas en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, vemos ahí, Moisés dijo que dentro del pueblo saldría un profeta a quien le harían caso. Desde Moisés, Dios le había dicho a Moisés, dentro de este pueblo de Israel va a salir un profeta en el cual todos le harán caso. Después vemos a David que le dijo que él se iba a sentar a la diestra de Dios. Y después vemos en el Nuevo Testamento que dice que Jesús es un descendiente de David, en el cual se sienta a la derecha de Dios. Isaías dice que es el Emanuel, el admirable consejero,
el que fue herido por nuestras rebeliones, el que fue molido por nuestras iniquidades. Isaías también es el que dice que todos nosotros nos perdimos como ovejas, cada uno se apartó por su propio camino. Sin embargo, Dios quiso echar todas nuestras iniquidades sobre él. Por eso dice que él fue como un cordero al matadero. Isaías estaba profetizando eso. Jeremías y Zacarías decían que brotaría el renuevo justo. Pero también Jeremías decía que iba a salir un vástago que se llamará el Señor justicia nuestra. Pero también Ezequiel y Zacarías dijo que iba a venir el buen pastor. Y todos esos textos que podemos notar ahí en la pantalla, todo eso estaba en el Antiguo Testamento. Pero también Daniel, cuando tuvo la visión, dijo: un hijo de hombre cuyo dominio es eterno. Cuando se le apareció ahí las visiones a Daniel y dijo que ahí estaba el hijo del hombre cuyo dominio es eterno. También Miqueas, Señor en Israel, estaba pronunciando Miqueas, y Malaquías, el ángel del pacto. Podemos ver a través de las escrituras que todo esto del nacimiento de Jesús estaba profetizado desde el Antiguo Testamento y que era una promesa que Dios estaba cumpliendo a su pueblo. Y el versículo 71 dice: para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y al acordarse de su santo templo. Entonces vemos que a través del nacimiento de Jesús se da cumplimiento a las Escrituras, se da el cumplimiento de la promesa de Dios de redimir a su pueblo, de redimir a aquellos que estaban esclavizados en el pecado, a los que estaban oprimidos por el yugo del enemigo de Dios, Satanás. También la razón de su alabanza es por acordarse de sus promesas hechas a los patriarcas y a los profetas, hechas a los hombres de Dios que anhelaban ver este momento en que el Rey del universo nacería, se encarnaría y viviría en este mundo y habitaría entre las personas de su tiempo, en el pueblo de Israel. Y luego el versículo 73. Así lo juró Abraham nuestro padre, nos concedió que fuéramos libres del temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que les sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Entonces vemos que el motivo de la alabanza de Zacarías es que nosotros, los que hemos creído en él, podamos vivir libres del temor, podamos vivir en santidad, sirviendo al Señor. El motivo de que el nacimiento de Jesús sucediera es para que el pueblo que estaba esclavizado bajo el yugo del pecado pudiera servirle a Él. Entonces, a través de Jesucristo somos libres del temor. A través de Jesucristo somos libres de nuestro enemigo Satanás, de nuestro enemigo que es el pecado y sus consecuencias. Y como sabemos, el último enemigo que es la muerte. Por eso es que Dios, Jesucristo, nos promete la vida eterna, porque el último enemigo en el cual todos nosotros vamos a vencer es la muerte, porque todos llegaremos, pero ya no vamos a morir eternamente, sino que solamente es una transición para la vida eterna. Si nosotros hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, el motivo de la Navidad es recordar que un día Dios se hizo hombre para venir a redimirnos, dando así cumplimiento a su palabra. Porque desde tiempos inmemorables, desde tiempos antiguos, Dios así lo predispuso el salvar a su pueblo por medio de su Hijo Jesucristo, por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que anunciaron los santos profetas de Dios ya se hizo realidad hace más de 2000 años. Y el segundo motivo de la alabanza es que la alabanza por la provisión del mensajero que va delante del Señor. Recordemos, Dios no mandó luego a su Hijo Jesucristo a nacer, sino que preparó a alguien primero.
¿Quién fue? Sí, sabemos, ¿verdad? Porque ya lo leímos. Es Juan el Bautista, para que no se duerman. Juan el Bautista, exacto. Juan el Bautista fue el primero que era primo de Jesús, ¿sí? Juan el Bautista fue el primero que mandó el Señor para preparar el camino a Jesús, para que la gente pudiera creer en Él, pero ya sabemos la historia. Y entonces el versículo 76 y 78 habla de esto. Y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Lo que es sorprendente en la alabanza de Zacarías es que aquí él está realmente convencido cuál es la misión de su hijo. Este canto de alabanza es el hecho de que Zacarías no está principalmente preocupado por sí mismo, ni siquiera de su propio hijo, sino más bien de la poderosa obra de Dios que está a punto de ser efectuada, donde Dios va a cumplir su promesa porque por su misericordia que ha mostrado a la humanidad. Y entonces el hijo de Zacarías será el profeta de ese gran Dios que nuevamente aquí lo llama el Altísimo, y será reconocido como el que va delante del Señor a proclamar al pueblo la salvación que ha llegado. Y esto también nos enseña a nosotros que antes de que llegue Jesús a nuestro corazón, el Espíritu Santo empieza a trabajar dentro de nosotros. Él se adelanta a preparar el lugar donde va a habitar el Dios de todo el universo. El Espíritu Santo convence al pecador, le muestra sus debilidades, sus pecados. ¿Para qué? Para que entre el Señor Jesús, para que sea convencido de que Jesús tiene que ser su amo y Señor de su vida. Vemos el cumplimiento de esta profecía en pasajes tales como Mateo 11, Lucas 7, Marcos 11, donde vemos ahí que el niño será llamado Juan, y el cual prepararía el camino del Señor. Y luego continúa, dice, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Todo esto es en cumplimiento de lo que Dios ya había dicho por medio de Isaías. ¿Sí? Isaías dice, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Pero también Malaquías nos decía, el Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Y después Jesús dijo que Juan era aquel quien había escrito el profeta Isaías, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Vemos cómo también el mensajero que va delante del Señor era el cumplimiento que Dios ya había dicho desde los antiguos profetas. Entonces, este padre reconocía a su hijo como el profeta y precursor que había preparado, que tendría que preparar el camino del Señor. Y recordemos algo, todos los judíos devotos esperaban y anhelaban el día en que tendría que venir el Mesías, el rey ungido por Dios. Y la mayor parte de ellos creían que antes de que viniera un precursor, anunciaría su llegada y preparar el camino. Y ellos pensaban pues que iba a ser muy grandioso la venida de Jesús, y no se dieron cuenta que la venida de Jesús iba a ser con tranquilidad, en calma, humildemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos la historia, ¿no? Que ya la leímos, que nació en un establo, porque no había lugar, como conocemos ahorita en los hoteles. No había, y solo le dieron un lugar donde estaban los animales, y ahí fue a nacer Jesús. Entonces Zacarías vio en su hijo el que prepararía el camino para el rey ungido por Dios. Y los versículos 75 y 77 nos dan una gran descripción del camino del Evangelio.
Entonces vemos que primero el camino del Evangelio es la preparación. Regresa, te pasaste. La preparación, todo en la vida es una preparación que nos conduce a Cristo. En la vida Dios está haciendo que todo contribuya a llevarnos a nuestro Dios. Y el segundo es el conocimiento. La pura verdad es que nadie sabía que es Dios hasta que vino Jesús a decirlo. Recordemos el pueblo judío, sí tenía presente a Dios porque era su Dios, pero no lo habían visto. Y ellos consideraban que Dios era un Dios enojón, porque si se acuerdan, cualquiera que lo agarraban en el pecado, luego lo querían matar. Ni siquiera entraban en investigación o cosas así, porque ellos consideraban a un Dios enojón, un Dios cruel, un Dios que mata al que peca. Y los griegos, por ejemplo, los griegos consideraban a Dios como un motor inmóvil que no tiene conciencia, no tiene razón, que no se involucra con la humanidad, simplemente que hace que sucedan las cosas, ¿sí? Y sin embargo, Jesús cuando vino nos dio a conocer a Dios. Cuando le preguntaron sus discípulos, muéstranos al Padre. ¿Y qué contestó Jesús? Dijo, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y no me han conocido? Jesús nos viene a mostrar también a Dios. Y el tercero, el perdón. Una cosa debemos tener clara a este respecto. No se trata de librarnos, como muchas personas piensan, del infierno, de la condenación, sino de tener una relación estrecha con Dios, de restablecer nuestra relación con Dios, que fue rota desde el huerto del Edén, en el cual Dios interactuaba, tenía una bonita relación con el ser humano. Y recordemos que estaban desnudos, pero ellos no consideraban nada de eso, no se daban cuenta, hasta que entró el pecado, y entonces entró la vergüenza, la separación, el temor a Dios. Y entonces esa relación fue rota. Y ahora Jesús, a través de Jesús, el Mesías de Dios, esa relación se vuelve a componer. Y otra vez la imagen de Dios se vuelve a empezar a restablecer como era antiguamente. Por eso no se trata de liberarnos del infierno como muchos piensan, sino de volver a restaurar esa relación que teníamos con Dios. También cuarto es para andar por los caminos de la paz. Recordemos el pecado nos corrompe y nuestros pensamientos, nuestros sentimientos están inclinados hacia lo malo. Pero cuando nosotros llegamos a Jesús, ese corazón, esos pensamientos se van cambiando, se van transformando, se van limpiando y entonces podemos conducirnos por los caminos de paz. Por eso el motivo de nuestra alabanza es que Dios siempre prepara los corazones para su llegada y de esta manera vivir Jesucristo en nuestro corazón. Y recordemos, Juan fue enviado para preparar el camino a Jesús, el nacimiento de nuestro Salvador. Y como tercero y último motivo de alabanza, la alabanza por el motivo que tuvo Dios al enviarnos a su Hijo, el Señor Jesucristo. Y vamos a ver dos motivos que tuvo Dios por enviar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice el versículo 78, la segunda parte, y el 79. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas, a la más terrible oscuridad y para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Entonces vemos que, ¿cuál es el motivo de Dios por enviar a su Hijo Jesucristo para que naciera? El primero es que por su misericordia de Dios vino a nacer como ser humano para dar luz a los que viven en las tinieblas. ¿Se acuerdan una de las profecías del Antiguo Testamento donde dice, la luz va a iluminar a un lugar, Belén, ¿no? El cual su luz va a iluminar en ese lugar.
Y entonces el versículo 78 y 79 dice que por el corazón misericordioso de Dios, Él nos visitó desde lo alto, por su corazón misericordioso. Y es algo interesante como Lucas lo recalca. Dice, gracias a la entrañable misericordia de Dios. Y cuando dice entrañable, está hablando desde lo más profundo del corazón de Dios. Su misericordia de Dios nace desde lo más profundo de su ser. Por eso Lucas dice entrañable misericordia, porque está enfatizando lo grandioso que es la misericordia de Dios. Por eso Jeremías decía que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Entonces el corazón misericordioso de Dios hace que venga Jesús para dar luz a los que viven en tinieblas. Entonces está diciendo que Jesús iba a llegar, pero está diciendo algo muy interesante aquí, que nos está diciendo que así nos visitará desde el cielo el sol naciente. Entonces es una figura como estar diciendo que es como el sol que brilla demasiado y que nosotros no podemos estar ni cerquita del sol porque nos chamusca. Así realmente alumbra Jesús a los corazones de todos aquellos que creen en su palabra. Entonces Zacarías, el autor de este himno, está profundamente consciente de las profecías de Malaquías. Por ejemplo, Malaquías 4:12, el pasaje acerca de la venida del sol de justicia y en sus alas traería salvación. Malaquías estaba diciendo esto que está diciendo Zacarías. Y también dice que la visita del sol tiene como propósito dar luz a los que se sientan o viven en tinieblas y sombra de muerte. Sentarse en tinieblas y sombra de muerte indica una situación de peligro, temor, desesperanza, sin ayuda humana a la vista. Es algo interno, no es algo que nosotros, por ejemplo, en la noche cuando no hay luz, no vemos nada, ¿no? Pero esa oscuridad que es físico, hay dentro de los corazones de todos aquellos que están oprimidos y que viven en la oscuridad. Y entonces el motivo por el cual Dios mandó a su Hijo Jesucristo a nacer allá en Belén y a vivir entre los hombres era para que viniera a dar luz a los corazones de todos aquellos que estaban hundidos en la oscuridad. Entonces en la Escritura la designación de tinieblas cuando se usa figuradamente se refiere a uno más de los siguientes rasgos. Por ejemplo, ceguera de mente y corazón, también depravación, desaliento y otras situaciones similares en el cual nos está hablando la palabra de Dios. Entonces lo contrario a las tinieblas es la luz. Y Juan, el Evangelio de Juan nos dice que la luz vino al mundo. ¿Y las tinieblas qué? ¿No la pudieron extinguir? ¿No la pudieron apagar? ¿No le ganaron? Esa luz es Jesús. Entonces el motivo de la Navidad es que la luz de Dios ha venido a este mundo. Ha venido a los corazones de todos aquellos que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero también la segunda razón que tuvo Dios por su misericordia es que vino para guiar nuestros pasos en el camino de la paz. Después de darnos su luz, después de iluminar nuestro corazón oscuro, después de quitarnos todos los temores, toda desesperanza, ahora Él nos va a guiar por los caminos de la paz. Por eso Él es también llamado el príncipe de paz. Los mismos que un momento antes se describían como sentados viviendo en desesperanza, ahora están de pie, en realidad están caminando bajo los caminos de la paz. Entonces la tristeza que se tenía antes se ha convertido en alegría, porque la luz ha llegado a sus vidas. Y ahora, como ya tenemos esa iluminación que es Jesucristo, nosotros podemos caminar guiados por los caminos de la paz. Ya no hay oscuridad que nos haga tropezar. Ya no hay oscuridad que nos haga caer en el hoyo, en el fango,
sino que ahora podemos caminar por caminos rectos. Esta paz es al mismo tiempo la reconciliación con Dios por medio de lo que dice más adelante, el sol naciente, y otras traducciones, el cuerno de David o cosas así. Y entonces esta figura es el Mesías. Entonces, en la tranquilidad y consoladora seguridad del perdón y la adopción de Dios, nosotros ya podemos estar seguros. Porque ahora la sonrisa de Dios se ve reflejada en el corazón de todos los que creen en Él, que eran pecadores y que por su justicia, que cumplió todas las leyes de Dios, ahora nos reviste a nosotros. Por eso nosotros somos llamados justos, aunque seamos pecadores, pero por la simple fe, confianza que tenemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos justificados. ¿Por qué? Porque Jesús nos reviste con su justicia. Y ahora viene un proceso de santificación en el cual cada uno de nosotros, como ya nos da ese poder el Señor, podemos apartarnos del pecado. Pero ya nos justificó. Ya tenemos libertad para entrar ante el trono de la gracia de Dios. Ya podemos llegar al lugar altísimo, porque ahora somos sacerdotes de Dios. Y ese es el motivo de la Navidad, de que Jesús vino a hacer eso. Por eso la Navidad, aunque no es el tiempo en que nació Jesús, y no sabemos qué fecha fue, hay muchas especulaciones, pero no sabemos realmente cuándo fue, porque las Escrituras no nos dejaron y Dios tendrá sus motivos por el cual no nos dio una fecha. Pero podemos recordarlo y podemos glorificarlo y alabarle, porque ahora podemos entender el motivo de la Navidad, de que Jesucristo se hizo hombre por su entrañable amor, por su misericordia, nos vino a nacer para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Entonces, cuando este canto emotivamente hermoso llega a su fin, nos parece ya oír los cantos de los ángeles, con lo que lo vemos en Lucas 2, 13 y 14, donde dice: de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de buena voluntad. Imagínense el cántico de esos ángeles. Si nada más cuando cantan los coros que están bien organizados, cómo nos emocionamos. Ahora imagínense el canto de los ángeles cuando dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. El cántico de esperanza de Zacarías, la misma palabra que es profecía, que aquí se usa, implica también un mirar hacia adelante, que como se ha mostrado es el rasgo distintivo de este cántico, de mirar hacia adelante. En este caso Zacarías estaba mirando la redención. Nosotros que ya hemos sido redimidos ahora miramos hacia adelante en la glorificación, que un día el Señor Jesús va a venir, va a llevarse a su pueblo para glorificarlo, para transformarlo, para darle un cuerpo nuevo y vivir para siempre con Él. Así como dice las Escrituras, dice: con voz de mando y con trompeta de Dios, Jesús va a descender del cielo. Dice: y los que estén muertos o los que estén durmiendo, dice, van a ser llevados primero y luego los que estén vivos aún van a ser transformados y juntos nos encontraremos con Dios en el aire y estaremos para siempre con Dios. Esa es una gran esperanza que tenemos y en el cual nosotros ahora, el motivo de la Navidad, podemos mirar hacia el futuro. Cuando todos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, vamos a ser llevados hacia el reino celestial. Hoy ese plan tan hermoso se hace posible por medio de la encarnación de su Hijo Jesucristo. Por eso el motivo de la Navidad es Jesucristo, el consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, se hizo hombre y nació en un pequeño pesebre, en el lugar llamado Belén, para dar cumplimiento a las Escrituras.
Y luego dice, se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Así lo dijo el profeta Isaías. Así es que, mis amados hermanos, para concluir, quisiéramos resumir o recapitular lo que hemos visto. Vimos que en esta alabanza, este cántico, esta profecía de Zacarías, vimos que los motivos en el cual alaba a Dios es que la alabanza es por la provisión de la salvación en cumplimiento de su palabra. Entonces, uno de los motivos de la Navidad es que la salvación ha llegado y es en cumplimiento de las Escrituras. Pero también vimos que la alabanza es por la provisión del mensajero que va delante del Señor. Y también vimos que la alabanza es por el motivo de Dios, que los motivos que Dios tuvo al enviarnos a su Hijo Jesucristo. Y uno de esos es para dar luz a los que viven en tinieblas. Y el segundo, para guiar nuestros pasos en el camino de la paz. Esto es el motivo de la Navidad. El motivo de la Navidad es Jesucristo, el Señor, Dios de todo el universo. No hay otra cosa que debe ocupar ese lugar. Nuestras alabanzas deben mostrar nuestra gratitud a Dios por el cumplimiento de su palabra y traernos la salvación por medio de su Hijo Jesucristo, por la preparación que Dios tuvo al enviar a Juan a preparar el camino de Dios. Y también por enseñarnos que Él prepara nuestros corazones antes de que llegue nuestro Señor Jesucristo a habitar en Él. Y también para sacarnos de esa oscuridad y traernos a su luz admirable y guiarnos por el camino de la paz. Por eso la invitación es que no olvidemos la gran misericordia de Dios que ha mostrado a través del nacimiento de Jesucristo. No olvidemos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios a través de nuestra vida, a través de nuestras acciones y a través de todo lo que somos. Debemos dar gracias a Dios porque Él nació un día en cada uno de nuestros corazones. Debemos dar gracias a Dios porque juntos podemos glorificarlo y tenemos esa libertad de poder orar las veces que querramos, de poder entrar al trono de su gracia y alcanzar misericordia. Debemos agradecer a Dios, así como los ángeles decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. Gloria a Dios, porque Él un día nació para redimir a su pueblo de la esclavitud, del pecado y de la opresión de Satanás. Así que, amado pueblo de Dios, amada iglesia, glorifiquemos a Dios por su gran misericordia y rindámonos todos los días de nuestra vida esa alabanza que Él solamente se merece, porque el motivo de la Navidad es Jesucristo. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Amén. Entonces les pido que se pongan de pie y demos gracias a Dios porque Él un día nació y gracias a que un día nació, ahora podemos estar aquí juntos alabándole, glorificando su nombre. Así es que oremos dándole gracias a nuestro Dios. Te damos gracias, bendito Dios, porque un día tú viniste a esta tierra en forma humana, siendo persona. Naciste en un lugar llamado Belén, Señor, en el cual, pues así tú lo dispusiste, Señor, y gracias a que un día viniste a esta tierra, ahora nosotros podemos estar hablando de ti, podemos estar glorificando tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque un día también naciste en nuestros corazones, nos libertaste del pecado, nos quitaste todas manchas, toda arruga, nos diste la santificación, nos santificaste por medio de Jesucristo, nos diste esa posesión de santos. Te damos gracias, bendito Dios, por ese gran amor y misericordia que nos muestras todos los días. Gracias, Señor, por tu amada iglesia, la resurrección de Jesucristo. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, porque reconocemos hoy que por ti, por todo lo que tú has hecho y todo el cumplimiento de tus promesas, nos ha traído a
alabar tu nombre. Gracias, bendito Dios. Te agradecemos porque el motivo de la Navidad eres tú, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Damos gracias al Señor, hermanos, y alabamos al Señor Jesús porque Él un día vino y nació y murió por nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a exaltarle con estos himnos, hermanos. Cantemos este himno que se llama ¿Qué niño es este? Cantemos. Un tierno niño dormido está en los brazos de María. Los ángeles le saludan con amor y con alegría. Este es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan gloria. Presto marchar a ver al niño de María, porque Jesús está así en medio de animales. Gozad, cristianos, pues el niño viene a quitar los males. Este es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan gloria. Presto marchar a ver al niño de María. Traedle pues incienso y mirra y oro, porque Él es Rey. Él trae paz y santo amor, también nos dicta su ley. Este es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan gloria. Presto marchar a ver al niño de María. Cantemos otra vez. Este es el Cristo, el Rey, a quien los ángeles dan gloria. Presto marchar a ver al niño de María. Vengamos y alabemos el nombre de nuestro Señor. La, 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 la. Venid, pastores, venid, oh venid a Belén, oh venid al portal. Yo no me voy de Belén sin al niño Jesús un momento a adorar.
Excelente, hermanos. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque los podemos ver cada semana, a veces entre semana, pero gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos. Sean bienvenidos todos, hermanos. Creo que el día de hoy tenemos algunas visitas. Sean bienvenidos, nos da mucho gusto, mucha alegría, pues el poder estar aquí como familia. Esta es su casa. Sean todos bienvenidos, a los que ya estamos de por sí, pero también a los que nos visitan. Sean bienvenidos. Es de gran gozo el poder vernos y el poder adorar juntos a nuestro Dios. Damos gracias a Dios por eso. Vamos a hacer una oración. Es momento de adorar a nuestro Dios a través de las ofrendas y de los diezmos. Vamos a orar antes de pasar a recogerlas. Oremos, hermanos. Señor mi Dios, gracias Padre mío, porque tú nos bendices cada día, Señor, cada momento. Estamos casi terminando este año, Señor, y tú ni un momento nos has dejado, Señor, ni un momento nos has abandonado, Padre. Siempre has estado con nosotros. Tu provisión, Señor, tu protección siempre ha estado a nuestros lados. Gracias, Padre mío. Te damos gracias, Señor, y en esta hora te entregamos un poco de lo mucho que tú nos das, mi Dios, porque todo lo que tenemos, Padre, todo lo que tú nos das es tuyo de antemano, mi Dios. Te agradecemos, Señor. Recibe estas ofrendas, Señor, esos diezmos que te damos, Padre, con gozo, con gratitud, Señor, con amor. Gracias, Padre, que eso sea de agrado para ti, mi Dios. Te pido también por la hermana que las administra, Señor. Dale sabiduría, Padre, dale entendimiento, Señor. Guíala, Padre, a administrarla sabiamente, mi Dios. Gracias, Padre, por tu pueblo, Señor, que hoy te agradece, Señor, que hoy te alaba a través de esas ofrendas y de esos cantos. Gracias, mi Dios, por todo esto. En Cristo Jesús. Amén. Cantemos este coro, hermanos, en lo que recojan las ofrendas. Te daré lo mejor del trigo. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré, te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré, derribaré a tus adversarios, los buscarás, no los hallarás, vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús, para siempre en el nombre de Jesús, para siempre en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Es momento de seguir alabando el nombre del Señor con estos villancicos. Así que pongámonos de pie y cantemos con mucha alegría, porque nació Jesús. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey, el corazón ya tiene luz, y paz su santa ley, y paz su santa ley, y paz su santa ley. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón
Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias Padre, gracias mi Dios porque nos permitiste terminar ese culto. Gracias Padre porque tú nos das ese privilegio de poder cantarte, Señor, de poder alabarte. Gracias Padre porque un día, Padre, tú viniste por nosotros, Señor, por amor a nosotros, viniste a esa tierra, Padre Santo, para darnos salvación. Gracias, mi Dios, por ese amor tan grande, Señor, por esa misericordia que tuviste hacia tu pueblo. Gracias, Padre, porque estamos terminando un año más, mi Dios, y tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Siempre nos has protegido, Señor, nos has proveído, Señor. Tu mano siempre ha estado protegiéndonos, siempre ha estado con nosotros, mi Dios. Gracias, gracias, Padre Santo. Te agradecemos, mi Dios, por esto. Gracias, mi Dios, porque podemos estar aquí, Señor, porque podemos también estar juntos en familia, Padre Santo, alabándote y cantándote. Te agradecemos, Señor, por este culto, Señor, que lo ponemos en tus manos, Padre, que todo haya sido de tu agrado, Señor, que todo haya sido para honrarte, Señor, y alabarte solamente a ti. Te agradecemos, Señor, y en tus manos ponemos esta semana que estamos por iniciar, Padre, que tú guíes nuestros pasos, Señor, nuestro camino, nuestras decisiones, que todo lo que hagamos, Padre Santo, sea conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.